Rana, Rana, Ranu. Buenos días, hermanos. Buenos días. Hace aproximadamente un mes estuvimos algunos de nosotros en México, recibiendo allá toda esa fuerza del Maestro, esa hospitalidad de todos nuestros hermanos mexicanos. Nos encontramos con gente de diferentes nacionalidades, colombianos, españoles, y realmente se sintió ese amor y esa fuerza que percibimos antes, después, durante y después de haber regresado de México. Esa fuerza que hoy nos une, la fuerza samaeliana. Hoy estamos celebrando el Viernes Santo. Es una actividad que realizamos, este grupo realiza a las afueras de Bogotá. Hoy estamos en una población que dista de Bogotá más o menos 84 kilómetros, 2 horas en carro, y es un lugar cálido, un lugar templado, muy acogedor. Pero nuestro principal motivo de reunión es precisamente tratar de poner en práctica todas esas enseñanzas del Maestro, a nivel ritualístico, a nivel de magia práctica, la que Él nos da en sus libros, en sus enseñanzas, y aparte de eso, la parte de las conferencias, que hoy precisamente vamos a recibir una conferencia del médico y misionero internacional Orlando López. Sea este el momento para enviarles un saludo a todos los que nos van a ver por este medio, a todos nuestros hermanos latinoamericanos en diferentes latitudes, para expresarles nuestro amor y para asegurarles que esta doctrina se está dando de la forma más cristalina, más fidedigna, porque sabemos de la importancia en estos momentos de mucha tensión, precisamente de tensión mundial, como lo escuchamos en noticias recientes, de rumores de guerra, y nosotros sabemos qué armas tenemos que utilizar, qué factores son los que tenemos que aplicar precisamente para enfrentar estos momentos tan duros, y el tiempo apremia. Entonces, este sea el momento para escuchar a nuestro misionero en una conferencia que tiene que ver con la parte psicológica, que es básica para nosotros, para nuestro despertar. Démosle la bienvenida a Orlando López. Bueno, buenos días. Como siempre, nuestro propósito es ser fieles a la doctrina samaeliana, teniendo en cuenta que el venerable maestro Samael, y esto obviamente que tenemos que llegar algún día a comprenderlo, a entenderlo y valorarlo, darnos cuenta de que Samael es el quinto ángel del Apocalipsis, es el Avatara es el mensajero de los dioses, el Noé bíblico es el que cumple la misma función del Noé bíblico, es el patriarca, el maestro que ha sido designado por la divinidad para reverdecer la doctrina del Cristo. Esta es la doctrina del Cristo rojo de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, y el maestro Samael a lo que hace reverdecer la doctrina. En la medida que nosotros vamos haciendo un cuadro comparativo de comprensión, de análisis y de investigación, vamos dándonos cuenta cómo este maestro con su sabiduría sintetiza el Bhagavad Gita, el Corán, el Popol Vuh, inclusive todas estas profecías y todas estas religiones verdaderas, las pone y nos entrega este conocimiento de una forma sintética, porque este maestro es el maestro de la síntesis. Escribe 72 obras magistrales de una sabiduría portentosa, y aún así, él mismo lo dice, no es ni siquiera la antesala de la sabiduría. La verdad no se puede decir, hay que vivirla, hay que experimentarla. Por eso al Buda le preguntaron qué era la verdad, dio la espalda y se fue. Y cuando Pilato le preguntó al Cristo qué era la verdad, él guardó silencio. Porque la verdad es transitiva, es de momento en momento, de instante en instante. Por eso decía el Cristo, nos dice el Cristo, que hay que tener una mente de niño, abierta a lo nuevo. Lo que hablábamos en las conferencias anteriores es lamentable, que nosotros vamos añadiendo, vamos en cierta forma traduciendo esta doctrina nueva con nuestros conceptos, con todas estas petrificaciones, pensamientos añejos y petrificados que tenemos. El Cristo dice vino nuevo para odre nuevo. Si echamos el vino nuevo en el odre viejo se rompe. Quiere decir que si nosotros queremos añadir, traducir, comparar y comprender o entender
esta doctrina, con base a nuestro intelecto, esta mente sensual, obviamente que destruiremos y no comprendemos nada. Todo lo nuevo que llega a nosotros inmediatamente es traducido por esta mente vieja y no vemos absolutamente nada nuevo. Siempre es la misma rutina, siempre es lo mismo. El Cristo, ese Cristo histórico, ese gran maestro que encarnó al Cristo cósmico, nos enseña y nos deja una herencia que nosotros nos hemos olvidado. Él dice: niégate a ti mismo, agarra tu cruz y sígueme. Nosotros no entendemos el negar. ¿Qué es negarnos? Negarnos es trabajar con esa parte animal que hay en nuestro interior. Seguir al Cristo es seguir el apostolado, el ejemplo de Él que da la vida por todos nosotros, sacrificándose, así como lo hizo Samael a un dedo. Los dedos del maestro Samael casi se destruyen totalmente de escribir a máquina. Y él mismo lo decía: si mis dedos se destruyen y no puedo escribir a máquina, escribiré con los pies. Todo por entregarnos a nosotros, digamos, la doctrina universal, la doctrina de nuestro Padre. Por eso en esta doctrina, en estos conocimientos, no se piden diezmos. Eso es una cuestión adaptada de la mente vieja, petrificada, avaricia, codicia y explotación, para pedirle plata a la gente. Los diezmos que habla la Biblia es diezmar lo animal que hay en uno. Cuando el Antiguo Testamento habla del sacrificio de los animales, son los animales, la parte animal que hay en nosotros. No es coger a esos pobres animalitos y quemarlos, matarlos, no. Es eliminar la parte animal nuestra. Y eso no lo hemos podido entender. Cuando el Cristo dice: niégate, agarra tu cruz. La cruz no es un instrumento de tortura, eso es altamente científico. Por eso en la parte superior de la cruz dice: INRI, y Inés renazco INRI, en el nacimiento volver a renacer intacto y puro, o in natura renovator INRI, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Jamás quiere decir Jesús Nazareno rey judicial, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso es una ofrenda, una burla de los judíos precisamente al Cristo. Cuando él habla que él era el rey de los judíos, cuando hablan de Israel, no es ese pueblo o ese pedazo de tierra acá. Queremos que entendamos desde ahora que cuando se habla de historia sagrada es una cosa, historia patria o historia de la geografía, eso es otra cosa. Israel, esos pueblos, cuando la Biblia habla de Israel, de Egipto, todo esto son, digamos, sistemas que nos entrega la Biblia en forma alegórica, porque recordemos que la Biblia no se puede tomar literalmente. Para que se lea la Biblia tiene que tener una preparación interior. La Biblia llega al corazón, no a la mente. El que va comprendiendo la Biblia va sintiendo una alegría, un gozo especial del mensaje de esos grandes iluminados para nosotros. La Biblia es para sabios, de sabios para sabios. No se puede leer como un periódico. Entonces todo lo debemos de tomar en forma. Israel es un mantra que nos ayuda para despertar, acercarnos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Eso no es un pueblo, que después, posteriormente, ciertas sectas, o no sé quién, empiezan a colocar los nombres en forma alegórica. Cuando la Biblia habla del Tigris y el Éufrates, y de las corrientes de Ida y Bengalá en nuestra columna vertebral, que lo simboliza la medicina con el símbolo de la medicina. Que aún los médicos todavía no lo conocen, no comprenden esto. Porque un médico debe ser sacerdote, debe purificarse, por eso las alas que significan santidad. Entonces todo esto tergiversado no nos dejan llegar a la verdad, porque no les interesa que nosotros abramos los ojos, que despertemos. El Cristo vino a traernos ese proceso revolucionario, como todos estos maestros que han venido a entregarnos la verdad, y siempre ha sido oculta. Porque nosotros, dentro de nuestro interior, ponemos resistencia, no queremos despertar, queremos seguir en nuestra misma rutina. La otra herencia maravillosa del Cristo dice: velad y orad. Velad es vigilar. ¿Vigilar qué? Cuando uno pone un vigilante aquí y le dice: mire, vigile. ¿Qué entiende el vigilante por eso? Que tiene que vigilar a que no entre nadie acá, que no nos vayan a robar, que no nos vengan a atracar, que no vengan a vigilar. Es igual, el maestro nos dice: vigilad. Velad y orad. Velad es mirar, dirigir la atención hacia nuestro interior,
a nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, para empezar a conocernos a nosotros mismos, porque una cosa es observar, otra cosa es conocer. Entonces, cuando el maestro nos dice velad y orad, quiere decir con mucha humildad, con mucha comprensión y con mucho corazón, pedirle a nuestra madre, al ser estos seres superiores, que nos perdonen y que nos ayuden a eliminar esto que hemos comprendido y esto que hemos visto en nuestro interior. Nosotros nos hemos olvidado lamentablemente de esa observación interior. ¿Por qué? Porque el observar es activo, es inteligente. Se necesita una acción inteligente dirigida hacia nuestro interior. El conocer, el observar es pasivo. No se necesita ningún esfuerzo. Para nosotros no es ningún esfuerzo conocer a una persona, empezar a verla, inmediatamente viene la crítica, inmediatamente le ponemos un rótulo, inmediatamente le ponemos una estampilla. Es inmediato porque nuestra mente es sensual, inmediatamente rotula. Cuando nos presentan una persona o vemos una persona, inmediatamente decimos es fea o es bonita, es rica o es pobre, es una persona bruta o es inteligente, es una persona que puede estar arriba de mí o igual de mí o bajo de mí. Pero inmediatamente nosotros le ponemos un rótulo, inmediatamente, así no lo queramos, porque nuestra mente sensual es una mente reaccionaria. Es una mente que reacciona porque lo más fácil para nosotros es reaccionar. Si yo le digo feo, me dicen feo. Si pego, me pegan. Es una reacción mecánica y eso en la mente, donde están todos estos elementos inhumanos, es la reacción. Y también otra cosa de nuestra mente interior, la mente sensual, la mente que se nutre con estos 5 sentidos, es una mente que es netamente materialista. Ella solo puede ver lo que puede tocar, lo que puede pesar, lo que puede palpar. De resto, ella no puede percibir otra cosa, porque ha sido educada para eso. Eso está esta mente nuestra, como los partidos comunistas, socialistas, que preparan a una persona a hacer solo tornillos. Pero si esa persona que está haciendo tornillos le pregunta a uno qué es una tuerca y ella no sabe. Programa. Recordemos que la democracia es esclavizante y el comunismo es brutalizante. En los partidos comunistas, socialistas que llaman, nadie puede pensar diferente a ellos. El que piensa diferente lo encarcelan, lo matan, lo persiguen. Y la democracia es una forma esclavizante. Allí si conseguimos dinero, somos. Y eso lo dicen en Nueva York, en Estados Unidos, en toda parte. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si no tienes dinero, trabaja. Y si no consigues trabajo, no consigues dinero, consigue. O sea, hay que tener plata. En nuestra sociedad, donde el dinero se nos ha convertido en nuestro Dios, donde se ha convertido en el eje karmático, cuando nosotros no tenemos dinero, nos afecta cualquier circunstancia en nuestra economía. Entonces inmediatamente caemos en graves depresiones, angustias y preocupaciones. Es tanto nuestro apego al dinero, a las cosas materiales, que cuando una persona sufre un impacto de esta categoría, le quitan su casa, le quitan sus cosas, le produce un cáncer de páncreas. Porque nosotros inconscientemente damos hasta la vida por lo que no es nuestro, porque eso no es nuestro. Nosotros nacimos desnudos, nos vamos desnudos. No tenemos absolutamente nada, todo es prestado. Y ya es más todavía. Nosotros trabajamos y vivimos, vendemos todas nuestras emociones, sensaciones, nuestra vida, en consecución de que nos compren más y mejor nuestro tiempo. Cuando nosotros dedicamos tantos años estudiando, 8, 10, 15, 20, 25, 30 años, pero ¿cuál es el propósito? Que nos paguen mejor nuestro tiempo, que nos respeten. Pero en una sociedad de estas, donde ya prácticamente se ha confundido la inteligencia con el intelecto, con el saber, con los conceptos. No podemos hacer una distinción de un hombre o una persona inteligente o una mujer inteligente
con un hombre o una persona intelectualoide, llena de conceptos. Vuelvo y repito, el conocer. El que nutre esta mente sensual es pasivo. Nosotros no necesitamos mayor esfuerzo, pero para poder observar nuestro mundo se necesita de una inteligencia, una voluntad y un esfuerzo inteligente, bien dirigido a nuestro interior. Y este esfuerzo, este cambio de pensar, estos cambios de sucesos, cuando empezamos nosotros a observar nuestro mundo, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Primero, nos damos cuenta que no tenemos eso que nosotros creemos tener, que nos conocemos a sí mismos. Es increíble, y ustedes analicemos y analicemos. Nosotros vivimos más en nuestro mundo interior, pero desconocemos casi totalmente nuestro mundo, nuestra vida. Si a una persona le pregunta, ¿usted a dónde estaba antes de nacer? El brutico, el que no tiene así mucho, dice, pues en el vientre materno. Porque hemos confundido nuestro cuerpo con nuestra parte interior, con nuestra parte inmortal, con nuestra parte, inclusive la parte atemporal, la que no tiene un nacimiento, la que no tiene un fin. Pero nosotros hemos llegado a tal extremo en la sociedad, en este momento, que lo temporal, el tiempo, es para nosotros muy corto. Ya hoy en la sociedad una persona de 30 años ya la consideran vieja. Y la mente de nosotros nos han programado para que pensemos corto, para que veamos que la vida es esto nomás, que vivamos en carreras, en angustias de consecución de dinero, y muchas veces todos estos afanes, todos estos sinsabores de la vida, todos estos, inclusive atropellamos a los demás por conseguir dinero, estafamos, robamos. Lamentablemente, esta mente sensual que ha sido educada solo porque nosotros no vemos, como base, como fundamento, la economía, no vemos más. Por eso se ha convertido en nuestro Dios dinero. Cuando sucede algo catastrófico para nosotros, es eso. Para nosotros no es catastrófico que nos digan, usted ya meditó, hizo una oración anoche, hizo alguna obra de caridad. No. Nuestras obras de caridad están enfocadas más que todo a la familia, a nuestra familia, a mi familia. Los ricos de la parábola que habla el Cristo son esos que están tan llenos de mí, de sí mismo. Mis dolores, mis angustias, mis preocupaciones, mi carro, mi título, están tan llenos de sí mismos que no le dan oportunidad para que el Dios, nuestro Dios, entre. También vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos o Corea del Norte bombardeando. Eso es por miedo a ser agredidos. Porque resulta, y esto para que hagamos un análisis del miedo en nosotros también. El miedo se caracteriza con digamos, manifestación de 4 aspectos. Y eso se manifiesta también en nuestro cuerpo físico, en las enfermedades. Una persona llena de miedo, llena de terror, de pavor, puede quedar paralizada. Cuando le sucede algún evento traumático muy fuerte, queda paralizada, queda quieta. Otra es huir. Cuando dicen que es mejor que salió corriendo aquí un cobarde y no que aquí murió un valiente. Entonces cuando tienen un problema sale corriendo, es una forma de miedo, sale huyendo, y eso también se va manifestando orgánicamente, que más adelante lo explicaremos. El otro aspecto es atacar. Una persona cuando se siente agredida, cuando se siente que va a ser agredida de miedo, ataca. Por eso dicen que el que primero golpea da 2 veces. La persona con miedo ataca. Y la otra se somete. Hay sometimiento. Si alguno de ustedes, por ejemplo, le pone un revólver en la cabeza y le dice, bueno, denme el número de la clave de su tarjeta, caminamos para la casa, démela ya, lo hace. Si está frente a un asesino, que sabe que si no le dice que no le pega su tiro, entonces se somete. Esas son manifestaciones de lo que es el miedo. Podemos hablar así también, por ejemplo, de otros aspectos como la pereza, que tiene 300 manifestaciones. No sé si ustedes tienen tiempo ahora y en estos días para poder explicar lo de la pereza. Son 300 manifestaciones. Por ejemplo, la charlatanería, estas personas que viven sentados ahí, las comadres, y pues eso es pereza, no se mueven de ahí, echen lengua, como eso es una forma de no pararse a hacer cosas útiles, de no servir. Esas personas que se les está hablando y se recargan, pereza. Otros que se les está hablando y empiezan. Otros que ponen el reloj del despertador y lo ponen a las 5 de la mañana
y dice, ay, tengo 5 minutos. 5 minutos, ¿quién se duerme? Nadie. ¿Qué está haciendo en 5 minutos? Que le coja 3 el sueño y se le haga tarde. Es una forma de pereza. Otra, la pereza le manifiesta a las 5 de la mañana, uy, está lloviendo. Pero miren, si nosotros observamos y afinamos nuestra observación psicológica, el agregado no dice la frase completa. Nosotros la terminamos, la proyección de la personalidad, los recuerdos, la memoria. El agregado dice, uy, es que, y uno completa, sí, lo firmo. Analicen, esto se necesita ir afinando el sentido de observación. Los ejemplos que vamos a poner es para que nos demos cuenta que todas esas cosas de la vida que parecen normales, que lo vemos común y corriente, ahí se esconden todos estos elementos inhumanos. Recuerde que empezamos a hablar de la interrelación personal. Nosotros somos tíos, somos abuelos, somos papás, somos hermanos, somos amigos. Tenemos diferentes manifestaciones y de esa manera hay gente que se comporta en la casa de una manera y en la calle de otra, y en el trabajo de otra. Casi siempre los empleados que son sometidos, que tienen un patrón cruel, que tienen un patrón así como medio despiadado, que los gritan, que los humillan, allí no dicen nada. Son ovejitas mansas. Vaya, traiga. Sí, señor. Venga. Sí, señor. Pero en la casa no le pueden decir nada. En la casa, supuestamente, que es donde más, las personas que más queremos, la esposa, los hijos, es allí donde gritamos, allí es donde vociferamos, allí donde criticamos, y allí nos consideramos el rey. ¿Sí o no, rey? Entonces nosotros nos consideramos, empezamos allí a hacer una tiranía. Ahí vemos en hogares que la verdad que esos hogares parecen infiernos, peleas todos los días, envidias, cosas tremendas, en todo momento, a todo instante. Y entonces, obviamente, que nuestro agregado psicológico tiene diferentes manifestaciones como el camaleón. De acuerdo a las circunstancias se camufla. Ustedes saben que el camaleón, él cambia la piel de acuerdo al ambiente. Si se pone allí en ese pasto verde, se torna verde. Si lo ponemos aquí esto coge ese mismo color grisáceo. Él va cogiendo el color de las circunstancias y el agregado psicológico nuestro va adaptándose de acuerdo a las circunstancias. Entonces, de acuerdo a las circunstancias donde el ego, el agregado psicológico nuestro pueda manifestarse, se manifiesta. Para que nosotros podamos empezar a darnos cuenta cómo es la observación psicológica. Porque el sentido de autoobservación psicológica es un sentido espacial, es un sentido de percepción de las verdades cósmicas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que ya tiene desarrollado el sentido de autoobservación psicológica no solo ve sus agregados psicológicos, o los pocos que le quedan, porque ya es un trabajo, y también va a ver lo de los demás, ve las dimensiones, ya tiene desarrollado el sentido de percepción de las verdades cósmicas. Ha desarrollado este sentido de autoobservación, que es un sentido, no es un pensar, es un sentido. Y este sentido desarrollado se empieza a desarrollar con la observación interior, cuando empezamos a hacer una compaginación perfecta de la vida común y corriente a la vida de nosotros, del diario vivir. Nosotros en este trabajo no podemos dejar pasar desapercibido absolutamente nada. Yo creo que a todos nos ha sucedido que muchas veces una persona resulta brava con nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué sería? ¿Qué sería? Resulta que uno con una mirada, con una palabra, el agregado psicológico de la otra persona la traduce a su manera y entonces lo ve como una ofensa, lo ve como algo que le están diciendo, como una indirecta, y empieza a reaccionar su amor propio, su orgullo, que ha sido afectado. Vamos a poner unos ejemplos de las escenas del diario vivir y vamos a empezar con la lujuria, que quizás es el efecto más potente, más fuerte, porque está relacionado con la fuerza sexual y sobre todo en la parte de la adolescencia. Porque el adolescente se llama adolescente porque adolece de sabiduría, adolece de experiencia y cree sabérselas todas. ¿Por qué? Porque la fuerza sexual está fluyendo en sus glándulas endocrinas y entonces él cree que puede mover el mundo a hacer cantidad de cosas. Por eso vamos entendiendo que a medida que va pasando el tiempo nos vamos tornando petrificados, quietos, nos da miedo salir porque hemos dejado de producir hormonas. Y cuando una persona está produciendo hormonas como un niño, se mueve, corre, su piel, sus arterias, su vista, su olfato, todo se ve desarrollado. En la medida que nosotros vamos haciendo mal uso de esa energía libre,
por estos agregados psicológicos, sobre todo en la parte sexual, y nos empezamos a degenerar tremendamente. Deepak Chopra, un gran endocrino, esoterista también, hindú, que yo creo que muchos han leído esos libros de él nos dice, y tiene razón, que nosotros, el común de la gente, por el no saber y no conocer nuestra constitución orgánica y energética, por los malos hábitos mentales, emocionales, sexuales, empezamos a envejecer desde los 15 años, del 0,01%, empezamos ya a envejecer, empezamos a dañar nuestros órganos. Resulta que el hombre, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista sexual, madura hasta los 21 años, el hombre. Y la mujer a los 18 años, donde se forma la tercera capa a nivel de los ovarios, y en el hombre a los 21 se forma la tercera capa testicular, donde empieza a generar los espermatozoides más fuertes y de mayor vigorosidad. Y vemos todavía niños hoy en día, 12 años, 10 años masturbándose. Empiezan a degenerar. Hay muchachitos y niñas teniendo niños, de 12 años, 14 años ya embarazadas, y niños de 14 años teniendo hijos. Porque no hemos recibido educación y no nos damos cuenta el daño tan tremendo a nivel cerebral. Y como esta energía fluye, una energía potente, fuerte, no la sabemos manejar, de cualquier manera fornicamos, de cualquier manera destruimos, de cualquier manera expulsamos. Entonces, y sobre todo, las personas que han tenido mucha represión sexual, que les han hecho ver que el sexo es pecaminoso, como el caso, por ejemplo, de los seminarios, de los conventos, que no nos enseñan a manejar el sexo, pero sí nos dicen que eso es prohibido y nos quieren hacer ver a la mujer como un enemigo, como algo que hay que tener cuidado, en cierta manera, pero no es... Entonces, ese elemento, esa cuestión de que nosotros debemos tener presente, debemos tener muy presente el manejo de estas energías, porque eso es lo que nos destruye, nos degenera. Y vemos la palabra generación, gen, sexo. Degeneración, gen, sexo. Regeneración, gen, sexo. Por la puerta que salimos, por esa misma puerta tenemos que regresar. Entonces vamos a poner el ejemplo de la lujuria, de la parte de la interrelación hombre y mujer, cuando empieza la edad de la pubertad, cuando empiezan todas estas fuerzas, e inclusive muchas veces nos quedamos así porque hay gente que no madura. Hay gente que llega a viejo pero no madura, siguen lo mismo, siguen con las mismas niñadas, con los mismos conceptos, con los mismos preconceptos, con sus mismos cuentos. Hay viejos verdes. Pues yo decía en una parte clínica, yo decía que es mejor un viejo verde y un viejo decrépito. Porque el viejo verde todavía tiene ánimo, o sea, está viendo, pero uno es decrépito, pero ni el uno ni el otro, ¿no? Porque si no, pero de todas maneras analicemos eso. Vamos a ver en el diario vivir lo que nos pasa, y yo creo que a todos nos ha sucedido. Resulta que uno va por la calle o se encuentra en una reunión y ve a una mujer que le guste, o una mujer que a uno le gusta, la ve bonita, y resulta que de pronto, por azares de la vida, la mujer lo toca a uno. Dice, ¿qué? ¿Cómo está? Uno empieza a traducir internamente, ¿será que le gusto? ¿Y será que tengo una pinta que esa mujer? Sí, porque cuando uno está en la puerta se cree, uy, mejor dicho, eso se mira al espejo, uy, un barro, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque empieza uno a tomar una autoimagen de que el agregado, en su lujuria y en sus fuerzas endocrinas, le hace ver lo que uno no es. Y entonces empieza a crear eso, empieza a ver, y dice, uy, ¿será que le pido el teléfono? O no, va a esperar más bien a ver. Y empieza el coqueteo que llaman las ilusiones. Ahí es donde uno dice, ¿cómo es de iluso uno? Y eso puede suceder en los buses a veces. Una mujer también le pasa lo mismo. A las mujeres no están con la lujuria, pero sí, por ejemplo, un mostrario allá de joyas, de vestidos, se quedan, ¿qué tal cómo quedaría yo con ese vestido? Mis amigas envidian, y empiezan a proyectar las ilusiones y la parte ilusa que hay en nosotros. Empieza uno a generar una cantidad. ¿No han visto, por ejemplo, en supermercados hoy en día, esos centros comerciales, la familia Miranda? Ah, sí. Van a mirar y mirar, y cuando tenga plata, dijo, yo tengo pilotinitos, uy, yo cuando todo eso crea un poco de ilusiones, de fantasías. Estamos con la pareja, con la mujer que lo empieza a mirar y empieza el coqueteo, y uno empieza a ver y a decir, uy, no, yo le caí, fue muy bien, y este que es una pinta tremenda, yo más bien le voy a hacer el duro, el difícil.
y empieza un juego, un coqueteo de juegos de orgullo, de vanidad, de prepotencia, de una cantidad de cosas. Y eso pasa en el diario vivir, y puede ser, por ejemplo, en el bus, empiezan a mirar, a coquetear y de un momento a otro se para y se va y queda uno. Ahí pasó. Y así pues sucede en muchas ocasiones. Todo esto pasa en el diario vivir. Por ejemplo, también, estas son escenas que ahorita vamos a empezar a hacer un examen reflexivo, un examen analítico, cómo es que nosotros empezamos a descubrir nuestro mundo. Porque esto que acabo de comentar que sucede, nos sucede a todos. Y yo no voy a preguntarles, porque yo antes preguntaba, a ustedes a veces se quedan callados, ustedes creen que yo soy el único, no. Yo sé que eso nos sucede a todos, de una u otra manera. Resulta que cuando nosotros empezamos, esto lo pasamos de inadvertido, creemos que eso no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada. Pero también en nosotros sucede otro evento, como vecinos, digamos como que el vecino nos cae muy mal. Uno lo ve y siente desagrado, o a alguna persona, ¿no? Y uno la ve y uno se siente mal, uno no quisiera ni mirarla, me cae tan mal, y viene ese y voltea a uno. Pero muchas veces uno se pregunta ¿por qué? Ni siquiera muchas veces lo ha hablado con él, ni siquiera lo conoce. Entonces, pero le cae a uno mal. Pero uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a esa persona yo le caigo mal? O muchas veces eso es recíproco. Si a mí me cae mal una persona, por lo regular, esa persona también le cae a uno mal. Hay veces que, por ejemplo, uno dice algo, o se supo que alguien se burló de uno, o habló mal, y le coge odio, ya de una vez. Y no vuelve a hablar con esa persona. Uno no sabe perdonar, uno no sabe analizar, y empieza uno a llenarse de veneno con la parte, digamos, del vecino, con esa escena de lujuria que se formó, que nos llenamos de ilusiones. Miren, hay una cosa en el esoterismo que es muy práctica y ojalá la tengamos siempre presente. Hacer edificios, construcciones mentales muy fácil, destruirlas muy difícil. Y nosotros tenemos una cantidad de fantasías en nuestro interior, cantidad de mentiras, topes, ilusiones, las triquiñuelas de la naturaleza, haciéndonos creer que somos inteligentes, que somos únicos, que somos importantes, que somos indispensables, y una cantidad de conceptos y preconceptos que entra en nosotros, la prepotencia, la autosuficiencia. Y así sucesivamente en las diferentes escenas de la vida. Hablamos del vecino, hablamos de las relaciones, de las interrelaciones de parejas o de hombre y mujer. Recordemos que en esa época de transición entre niño a joven es donde se forman las más grandes taras psicológicas. Miedo al sexo opuesto, miedo a formar un hogar, miedo a muchas cosas. Empiezan a formar una cantidad de cosas y por la falta de educación sexual y además moral y ética, empezamos a tener relaciones muchas veces pura lujuria, pura fornicación. Por eso lamentablemente los matrimonios hoy en día no duran mucho. Ahora, esto pasa en el diario vivir y en muchas escenas, podemos comentar muchísimas más, muchas más, pero resulta que una persona que quiere observarse a sí mismo, que quiere conocerse a sí mismo, esto que estamos viendo es observación mecánica. Me gustó, está bonita, porque los 5 sentidos nos lo proyectan así, llegan a nuestra personalidad, la parte de lujuria, de pasión, y entonces uno lo ve muy bonita, le parece chévere, y le parece que puede hasta formar hogar. Uno forma películas, mejor dicho, con esta sí me voy a casar, y después cualquier cosita que no, más bien con la otra, que me parece mejor. Los divorcios es porque esta tiene mejores piernas que la otra, y así sucesivamente. Lamentable, pero hemos caído mucho en la parte sensorial. La parte sensorial. Por eso hoy en día en los deportes, que son fundamentados en la parte motriz, están ganando, por ejemplo, los futbolistas, los ciclistas, están ganando millones. Mientras, por ejemplo, un médico que ha tenido que estudiar tanto, un ingeniero, o gente que se ha clavado la cabeza con años estudiando, apenas reciben un sueldo por ahí de 2 millones, 3 millones, 1,5 millones, 1,8 millones. Entonces nos damos cuenta, mientras un futbolista como Ronaldo está ganando millones y millones de pesos mensuales. Mucha cantidad de plata, y una gente de esas, imagínense, con plata, personas que no tienen una cultura del centro emocional,
empiezan a desequilibrar. Recordemos a nuestro futbolista Tino Asprilla y muchos deportistas a nivel mundial. Esos recién prácticos, obviamente se tornan peligrosos. Es como darle una metralleta a un loco. Vemos, por ejemplo, todos estos futbolistas, esa prepotencia, todas esas cosas que cogen porque tienen dinero y no tienen cultura. No han fundamentado, no hay un equilibrio entre su psiquis, entre su cerebro y órganos, entre la personalidad, entre tu alma, entre los valores espirituales. Allí no se les enseña absolutamente nada, sino a ganar, ser los primeros, sea como sea. Entonces, en este momento, cuando pasan todas estas escenas del diario vivir, y a nosotros nos pasa constantemente, en todo el diario vivir, muchas veces otros aspectos contrarios que les puede pasar es, hay gente que cree que viven hablando de ellos, que son el epicentro de todo, que se reúnen la gente y a ver, que creen que están hablando de ellos, que son importantísimos. Estas personas, por lo regular, casi siempre buscan vestir, hablar, cuidar la palabra, cuidar todo, pero es por el qué dirán, por no quedar mal. Son personas que por lo regular casi nunca hablan en público porque les da mucho miedo. Toda esa lanza en ristre que mandan contra los demás, les da pena pararse en público porque eso se les devuelve, es como un boomerang. Toda esa crítica y toda esa crueldad que han mandado hacia los demás se les devuelve. Y por eso ellos no se paran a hablar en público, porque lo primero que piensan, quién sabe qué estará pensando de mí, se está sonriendo, quién sabe qué está pensando de mí, se está burlando. Porque es así, lo traducen todo en función de su agregado psicológico. Y se ponen a la defensiva, empieza a formarse lo que se llama ese digamos, miedo, esa fobia de la persecución, de sentirse perseguidos. Y así sucesivamente se nos van formando nosotros las fobias, todos los temores y todas esas angustias. Cuando una persona empieza a darse cuenta que su mundo es una cantidad de experiencias subjetivas que no tienen razón de ser y que sí estamos alimentando y estamos siendo víctimas de estos defectos, se empieza a observar y empieza a llevar esto a la reflexión. Por ejemplo, en la escena de la pareja, entonces dice, empieza a meditar, a analizar y dice, bueno, primero tengo un yo mirón, me gusta estar mirando, me gusta estar criticando, alimentando la lujuria por la vista. Recordemos que la lujuria se alimenta en forma fetichista, con órganos, a veces se alimenta en la parte de las fantasías. A veces llega tanto la fantasía que la quieren convertir en realidad y se masturban, empieza la masturbación, porque creen tener la pareja ahí y hacen unas esfinges mentales y creen que tienen la pareja ahí y empiezan a masturbarse y eso causa unos daños a nivel cerebral horribles. La masturbación causa mucho daño, porque nadie se puede empezar a masturbar pensando en imágenes religiosas. Tiene que ser con una imagen fornicaria y lujuriosa. Y eso lo empieza a formar el agregado psicológico. Y entonces estas personas, por lo general, la pareja empiezan a alejarse de la pareja, a tener miedo a la pareja. El hombre a la mujer el hombre, porque eso sucede en la mujer y en el hombre. La mujer cuando se masturba mucho tiene deseo sexual, cuando se le arrima al hombre siente repulsión. Y lo mismo el hombre, siente miedo y no tiene erección. Entonces vemos que empieza a hallarse, pero entonces esta persona empieza a hacer el análisis y dice, bueno, yo tengo un yo mirón ahí, que si vives mirando, vives en cierta forma codiciando a la mujer ajena, la lujuria porque quiere todas las mujeres, quiere una, quiere la otra, y se cree un Don Juan, esos son los yoes Don Juan. Y existen los yoes Casanovas, no estos Casanovas, sino el yo Casanova. Si ustedes saben la diferencia entre los Juanes, que tenemos el apellido Casanova, pero usted es muy serio, eso no tiene nada. Existe el Don Juan. El Don Juan es que le gusta que lo miren, que le digan un tan bello que está, le gusta que pararse así, que lo miren. Hay gente muy esnovista. El esnovismo puede manifestarse en sus dos opuestos. Por ejemplo, personas que les gusta vestir diferente a los demás. Un arete, una cesta, andar así, porque quieren llamar la atención, de alguna manera tienen frustraciones interiores. O vestir demasiado bien ya porque quieren esconder su personalidad, su natalidad interior, mostrarlo con esto. O personas que, por ejemplo, recordemos que todos los maestros han vestido de acuerdo a la época. Ahí lo vimos en los videos, Jesucristo andaba con una túnica blanca, el cabello largo, es porque pertenecía a los esenios, y en ese tiempo era normal. El maestro Samario usted lo ven ahí con su corbata, con su vestido común y corriente, porque no se salen del concepto real. Lo que sea esnovismo, de lo como se llame, si a una persona le dicen que hay que vestir de blanco y se va con de rojo,
es porque es un esnovismo. Quiere mostrar algo que hay allá adentro. Eso no es revolución, el revolucionario es adentro, es una persona diferente, rara. Nunca está en charlas, en conversaciones lujuriosas, en chistes de doble sentido. No se desubica del lugar en que está, siempre está en lo que tiene que estar. O sea, es una persona que está en su trabajo interior. Jamás lo van a ver hablar de la siempre lo verán meditando, nunca lo verán en sitios así como cantinas, discotecas, nada de eso. Son personas que cuidan su energía, son personas que no lo van a ver ustedes en moteles, no lo van a ver en sitios de lujuria, casas de citas. Son personas que no celebran los chistes de doble sentido, la crueldad que hay en nosotros, de la burla, el sarcasmo. Esas personas son diferentes, son raras porque no están con el agregado psicológico. Entonces, haciendo el análisis, empieza la persona a ver su pensamiento, empieza a darse cuenta que hay un yo mirón, su pensamiento, cómo empezó a crear fantasías, ilusiones. Esto va a ser para mí, yo más adelante me voy a enamorar de ella, yo le voy a dar esto, le pide el teléfono, ¿para qué? En beneficio de otra parte interior nuestra, allá de la lujuria, que quiere después llamarla para ponerle una cita, para empezar a conquistarla, para empezar a ver las cosas, y muchas veces no son cosas, porque recordemos que el deseo predomina más en nosotros. Entonces empieza toda esta parte sensorial, y todo esto ha formado en nosotros ilusiones. La ilusión es ser iluso, empezar a crear fantasías, producto de los yoes, de los agregados psicológicos, y esto nos separa más del ser, nos separa más de nuestro trabajo interior. Cuando una persona es seria empieza a darse cuenta y no deja proyectar esto. No deja, por ejemplo, con el vecino, que le cae uno mal, uno empieza a insultarlo, esto creído, ese tipo que se cree. Cuando una persona está trabajando no permite esos pensamientos, le llega el pensamiento, porque eso no lo podemos negar, pero el trabajo consiste en no proyectar, en no fascinar, no prolongar el pensamiento, alimentarlo más, no. Por ejemplo, uno sabe mal, pero entonces uno empieza a analizar, empieza a hacer esos análisis reflexivos y empieza a darse cuenta cómo nosotros, dentro de nuestro interior, no solo lo que se manifiesta, sino detrás de eso hay yoes o defectos que nos están impulsando a más cosas. Entonces, cuando uno empieza a hacer una reflexión, empieza a darse cuenta que está viviendo en un mundo de fantasía, de error, de la subimaginación mecánica, y cuando empieza a observar, a dirigir la atención hacia su interior, cuando empiezan eso tiene que ser voluntariamente, inteligentemente, en forma activa. Tiene uno que muy inteligentemente empezar a observar sus sentimientos, sus percepciones, sus emociones y su intelecto, su pensar. Tiene que empezar porque el trabajo de este trabajo consiste en cambiar la manera de pensar, sentir y actuar. Inicialmente cambiar la forma de pensar, porque si nosotros observamos siempre es un pensamiento muy rutinario en nosotros, muy criticón, vivimos en una parte superficial, nuestros pensamientos no son profundos, filosóficos, las ideas nuestras no son de larga duración, son muy cortas y nuestras conversaciones son muy sensuales. Vivimos en función de cosas muy materiales, muy superficiales y que en realidad no nos conducen a nada. Ya muchas veces después de estar analizando, de ir observando, nosotros inicialmente podemos de pronto observarnos un minuto en el día. Ya después hablaremos del recuerdo de sí, pero ahorita vamos a hablar de la observación, del trabajo que en este momento debemos asumir. Observar qué pasa en nuestro interior y por qué pasa. ¿Qué es eso que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace actuar, que nos proyecta que amamos, que proyecta que odiamos, que proyecta que pensamos, cuando en realidad nosotros somos víctimas de una cantidad de agregados que viven cambiando constantemente? Esta idea es un poquito revolucionaria y para las personas que nunca se han observado, para las personas que creen que es una nomás, que nunca han tenido la oportunidad ni han querido observar su mundo interior, pues obviamente les parece exagerado. Pero cuando una persona juiciosamente se sienta a meditar, a observar y a analizar todos estos, analizar todos los procesos de la vida y empieza a dirigir la atención hacia su interior, empieza a observar cómo actúa la ira en nosotros, qué nos hace pensar, cómo nos hace sentir, qué nos hace percibir, cómo nos hace acción, el trabajo, lo que nos hace hacer. Lo mismo la pereza, que es entropía. Hay gente con la pereza
que por ejemplo se pone a hacer el aseo rápido en la casa para ir a acostarse, a dormir. Es una manifestación de la pereza. Lo ven que eso es rápido, que por qué tan rápido que voy a ir a descansar. Entonces ya tiene la cama aquí. No sé ni si se fijan que están haciendo el aseo. Y así todas las acciones nuestras son unas acciones muy mecánicas y que no las observamos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ahorita en este momento sabemos que estamos sentados en una silla, pero la estamos observando. Hay veces, y yo he hecho la prueba, va uno a una cafetería, se sienta con un amigo, le digo, oiga hermano, ¿qué color es la silla que usted está sentado? Así, tienen que mirar qué color, qué textura, cómo es. No, uno se sienta mecánicamente. Por ejemplo, en las sillas que hay aquí, hay una silla que tiene un huevo en la pata. ¿Cuál es? La mía no. ¿Seguro? Mire, se ve que usted no está segura, mueve. Es lo mismo, si nosotros estamos observando, nos estamos dirigiendo la atención hacia nuestro interior, si estamos dirigiendo la atención a nuestro interior, nos damos cuenta que nosotros estamos mal sentados, la columna está torcida, que no estamos relajados, que no estamos pendientes de sí mismo. La observación, cuando uno empieza a observarse, aumenta el conocimiento de uno mismo, o lo que sea. Por ejemplo, supongamos que todos somos carpinteros, se nos daña una puerta, y yo llamo a uno de los carpinteros y le digo, hágame un favor, arrégleme esta puerta. ¿Qué hace el carpintero? Empieza a mirar qué madera tiene, qué chapa tiene, cuáles son sus precios, cuál es su contextura, cuál es su peso, cómo lo hace. Y ahí en ese momento, ese análisis que está haciendo, que está observando, tiene que empezar a darse cuenta para poder cobrar. Entonces la dueña de la puerta o el dueño de la puerta le dice, bueno, ¿cuánto me cobra usted por el arreglo? Entonces él tiene que hacer un análisis de precios, de ubicación, de todo, para saber cuál es el daño y cuánto va a cobrar. Eso se llama observación y él aumenta un poquito más el conocimiento con respecto a la puerta, a las maderas o al metal de lo que se ha hecho. De la misma manera, nosotros tenemos que dirigir la atención hacia nuestro mundo interior. Esa observación va aumentando la capacidad de conocimiento de la vida que tenemos. Y en la medida que una persona va aumentando esa percepción interna, su conocimiento se va ampliando. Por eso un maestro que ya tiene el sentido de observación, que ha pasado por todos estos procesos y empieza a observar su mundo interior, tiene un conocimiento de sí mismo y de los demás. Por eso decimos que el que monta en bicicleta, monta en la propia y monta en la ajena. Una persona que se conoce a sí mismo, no solo se conoce a sí mismo, sino también conoce el universo y los dioses. Empieza a conocer todas las leyes cósmicas, empieza a darse cuenta de las analogías filosóficas y empieza a hacer un conocimiento de todas estas leyes cósmicas, naturales, empieza a conocer la química de las plantas, empieza a observar todo. Nosotros hemos pasado por todos estos reinos de la naturaleza, hemos pasado por el reino mineral, vegetal, animal y humano. Y una persona que va despertando va conociendo todos sus procesos psicológicos. Pero primero que todo tenemos que erradicar, conocer, eliminar. Porque el que va observándose puede pasar al proceso de eliminación y negación. La negación es no permitir que el agregado siga. No lo confundamos con la represión. La represión es cuando un agregado, otro agregado, lo tapa, lo esconde, en beneficio de la personalidad. La negación es cuando negamos, no dejamos un agregado para que se nutra nuestra esencia, nuestra parte inmortal. Ese es, a grosso modo. Obviamente que estas son ideas que los toman nuevamente nuestra parte sensual, nuestra parte vieja, petrificada, y empezamos a analizarla. No, esto tenemos que entrar a la acción, inmediato, observar qué está sucediendo en este momento, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo estamos hablando. Nuestra percepción de sentimiento y nuestras percepciones de sentimientos y deseos y pasiones que hay en nosotros. Todo eso sucede en nuestro interior. A medida que nosotros vamos observando, vamos analizando, nos vamos dando cuenta de esa ideación. Otra cosa, el agregado psicológico que se manifiesta, nunca se manifiesta solo, viene acompañado de otros. Acordémonos que el perro manda al gato y el gato a su garabato. El agregado psicológico está compuesto de uno, que la Biblia lo llama como el inocuo, el anticristo que está en nosotros, los tres traidores del Cristo, Judas, Pilatos y Caifás, todos los tenemos. Además ellos mandan a las 7 cabezas de legión, que son los 7 pecados capitales: ira, envidia, pereza, vanidad,
Los 7 pecados capitales. Y estos a su vez, por ser cabeza de legión, son los epicentros, son pecados capitales, son el epicentro de una cantidad de agregados más, la legión. Por eso les ponía el ejemplo, por ejemplo, de la ira o de la pereza, cómo se ramifica de diferentes maneras. Algunos agregados se manifiestan hasta en forma de santidad, creyendo que no, que ellos vino el Cristo, le tocó la cabeza y quedaron santos, puros, y que van para el cielo. Y una cantidad de cosas, de fantasías que el agregado nos hace para convertirnos en mediocres y evitar el trabajo que tenemos que realizar, que es la pureza interior. Recordemos que este agregado y estas, digamos, manifestaciones del agregado, este es el trabajo inicial para empezar a conocer nuestro mundo interior. El único beneficiado es la conciencia, y esto nos lleva a la eliminación del agregado, con la súplica, con lo que nos dice el Cristo: velad y orad. Velad es vigilar, y eso tenemos que empezar a vigilar nuestro mundo interior. Y lo que vamos comprendiendo, vamos haciendo la súplica a nuestra Madre para que elimine eso comprendido. Es una manera de ir limpiando nuestro espacio psicológico. No podemos seguir siendo víctimas de todos esos agregados de la mecánica de la vida, que nos estén sucediendo las cosas, enfermedades, accidentes y una cantidad de problemas que el agregado nos mete, y seguimos en las tinieblas, en el dolor y la amargura. No sé si ahora sí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda o aclaración de lo que se acaba de decir, porque esto es algo muy fundamental, es necesario y es urgente que nosotros aprendamos a ver la necesidad de observarnos internamente. Nosotros vivimos, porque nos han educado, es a ver externamente, a leer libros, a concentrarnos en microscopios, en telescopios, en cámaras de video, pero a ver todo externamente, pero internamente no. Nuestro mundo es desconocido totalmente para todos nosotros. Es por eso que no sabemos ni de dónde venimos, ni para qué vinimos, ni a qué, ni para dónde vamos menos. Nosotros nos conformamos con las ideas de la mente sensual, que son pasivas, que son mediocres. Yo nací, no sé por qué. Mi papá y mamá han sido siempre así igual. Yo sigo siendo igual. ¿Cuál es el problema? Es la mente mediocre que le da miedo, o sea, responsabilizarse, asumir la responsabilidad a la cual hemos venido al mundo. Sí. La diferencia entre Casanova y Don Juan. Ah, sí. La diferencia es que el Casanova, el Don Juan, lo explicaba, a él le gusta que lo vean, que lo admiren, que se den cuenta que es eso. Él se ofende mucho cuando no lo miran. Y eso todos tenemos, por ejemplo, en las mujeres y en el hombre. Por ejemplo, una mujer ve a un hombre que le guste, o una mujer ve a una mujer que le guste, y busca la manera de que lo mire. Porque está acá tan seguro de ser yo Don Juan, que apenas me viera queda flechado. Sí, porque es una manera de Don Juan. El Don Juan a él le gusta es que lo alaben, que lo miren, que hacerse ver, hacerse notar, que miren mi cara, miren mi porte, miren mi ropa, miren mi inteligencia, miren mi factura, miren mi todo lo que uno... Entonces es mostrar hasta lo que uno no tiene. Ese es el Don Juan. Y el Casanova... Los dos pican, los dos pican. El Casanova también le gusta, es parecido, pero la cuestión de él es que es buscar aprovecharse del hombre o de la mujer. Porque la mujer también es, acuérdense de doña Inés y sus dos maridos. Sí, ¿no? Nosotros sabemos que la mujer también tiene esos yoes, es igual. Pero la diferencia del Casanova es que él, hasta que conquista a la mujer, normalmente se aprovecha de ella, por lo regular está sexualmente y ya, la deja. Pierde todo, ilusión, todo eso. Es el Casanova y el Don Juan es otra cosa aparte. Entonces eso tenemos que mirarlo y eso todos tenemos, en gran o menor escala. Porque si nosotros tenemos los 7 pecados capitales, los 3 traidores del Cristo, es otra cosa. Ahorita pues también debemos saber que no solo tenemos los 3 traidores, sino también los 3 enemigos del Cristo. No solo los traidores, sino los enemigos. ¿Qué prácticas podemos hacer para poder hacer esa observación? No sé, una meditación de tal tipo que podemos hacer, porque muchas veces muchos agregados nos tapan esos defectos, ¿no? Entonces, así uno se quiera como autoobservar, hay cosas que le tapan ciertos defectos que, o sea, como que llegan a ser la confrontación de
lo que tú decías, supongamos cierto defecto y uno mismo se responde, no, pero es que eso es ocasionalmente, o no, mejor no, porque eso pasaba una vez, y entonces de pronto tapan ciertos defectos que, ¿cómo podemos hacer o qué prácticas debemos realizar para poder hacer esa autoobservación de una forma correcta? Me parece muy interesante lo que dice, ¿no? Por ejemplo, cómo ellos justifican lo que hablamos de justificar y condenar. Uno, por ejemplo, puede pegarle a un hijo o a alguien. Dice, no, pero eso yo nunca lo hago. O una la primera vez, vuelve y pega, ay, la segunda vez, vuelve y sigue pegando la tercera. Y así justifica el agregado. Pero con el hecho que uno lo haga una vez, está siendo impulsado por una creación que uno tiene dentro de su interior. Uno tiene que aprender, primero, no justificar ni tampoco condenar. Porque ni las dos facetas nos sirven para comprender. Nos sirve para comprender es la meditación, el análisis que uno empieza a hacer. La meditación es muy profunda. Por lo regular las personas se sientan a hacer globitos, a pensar por allá. La meditación se necesita una dirección muy inteligente y empezar a descubrir cosas sorprendentes dentro de la meditación, dentro del análisis profundo que uno hace. Nosotros tenemos que empezar a hacer las reflexiones, la reflexión profunda del ser. Entonces, cuando uno comete un error, no sé, así sea la primera, así sea una vez, así sea que uno hizo aquí, así no le pegó, pero está el intento. Uno lo lleva eso a meditación, lo lleva a análisis, y se da cuenta que dentro de uno hay un elemento que es la ira. Y esa ira, ¿por qué afloró? Porque le dijeron de pronto, perezosa, párese de ahí. Perezoso soy yo. Entonces, ahí viene la pereza ofendida, el orgullo y la ira. Miren, 3 elementos en un momento. Y así sucesivamente podemos hacer análisis. Este análisis que hablamos de la lujuria, se pueden presentar hasta 7, 10 o 12 elementos. Entonces, con respecto a la pregunta de Anita, es para que nosotros analicemos, no justifiquemos, veamos las cosas crudamente, analíticamente, y cuando ya uno descubre el elemento que impulsó a hacer esa acción tan tremenda, bien sea porque pegó, porque humilló, porque gritó, o porque miró despectivamente, entonces uno le pide a la Madre Divina, nuestra Madre particular individual, que le ayude a eliminar, y uno tiene que sentir pues el arrepentimiento de eso que hizo, y es la manera de ir purificando su interior, porque estos agregados, usted sabe que ellos se van alimentando poco a poco. Un niño se roba una monedita, ya cuando está más grandecito ya no se roba una, sino 3, 4 moneditas, más billeticos, y ya después si no encuentra el atraco, el robo al banco, ¿sí? El agregado. ¿Qué papel juega la culpa en el descubrimiento del agregado psicológico? Porque yo puedo tener agregados psicológicos, pero es posible que no se desarrolle la culpa. Muy no bien. me sienta culpable de eso. Entonces, ¿hasta qué punto tengo que Esos son los desarrollar grados de culpa? arrepentimiento. No es tanto echarse uno palo encima, porque es que hay gente que se vive echando palo toda la vida, bien sea por su aspecto positivo o negativo. Por ejemplo, cometí un error, ay Dios mío, yo hice eso, ay Dios mío, cómo le pegué, ay cómo maté a esa persona, y siguen en ese cuento, pero no se arrepienten. Cuando una persona se arrepiente es porque de verdad siente ese dolor, se siente compungido. Y en ese... Pero, no, yo eso lo entiendo, pero si no me genera culpa. Sí, ya le vamos a explicar, porque hay personas que de verdad no tienen grados de arrepentimiento. Es decir, yo maté, yo lo golpeé y qué, yo soy así y qué. Entonces esas personas, primero porque no han aumentado, no han, digamos, alimentado su sentido de observación, no se dan cuenta de la gravedad de la falta, pero hay prácticas de arrepentimiento, precisamente la que vamos a hacer mañana, le activan los átomos de arrepentimiento. Ya cuando a usted le active estos átomos de arrepentimiento, usted no me vuelve a preguntar eso. Pero entonces eso quiere decir que sí se puede incrementar, por ejemplo, el ánimo por el trabajo, esa, digamos, capacidad de, o sea, se puede mover, digamos, eso de que uno cree que ya es así, tiene que ser así. Sí, claro. Por ejemplo, la persona que se empieza a observar empieza por darse cuenta que su psicología sí la puede cambiar. Eso, Que no es porque yo nací en una familia así, eso, yo sigo tiene que siendo ser así. igual. Que porque yo he robado es así, que yo tengo mal genio y ya es así. Cuando la persona empieza a observarse es porque ve la posibilidad de un cambio. Ya empieza a observar y a cambiar.
Y si él llega a comprender de tal manera que llegará a la Madre Divina, elimina eso que fue el causante de esos defectos o esos errores que cometió. ¿Sí? O sea, eso nace, esa actividad dentro de uno. Y si no la tiene, pues ya mañana nos vamos a ver cómo. O sea, si es posible llegar a ese punto, Sí, claro. que uno sea capaz de... Claro. de hacer- Usted, mire, usted lo tiene. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque usted la tiene. Por ejemplo, yo creo que usted muchas veces le ha pegado, por ejemplo, a un hijo, a alguien, o ha humillado, o ha gritado, o ha pegado, y uno después siente como... Sí, como la... esos dolor. átomos de arrepentimiento. Dios mío, ¿por qué le embarré? Ay, Dios mío, pero uno sigue siendo el mismo sinvergüenza, porque después vuelve y lo hace. Pero al menos sintió. Pero ya lo hace como... Es Ya lo reflexionar. como que lo reflexiona, lo piensa y como que algo le... Bueno, y complemento esa pregunta, si no surge eso, hay personas que definitivamente no tienen la opción de crecer en ese sentido. Ah, sí, sí, definitivamente la persona, por ejemplo, hay casas vacías, que yo creo que ustedes han leído en la Biblia. Personas que ya, es que cuando una persona mata, ya ha matado en su corazón. Entonces esas personas son casas vacías, ya se ha retirado la parte de Dios en su corazón, porque ahí ya no hay nada que hacer. Son personas que son vehículos karmáticos, que sirven para hacerle pagar karma a los demás. Son fichas, como en el ajedrez hay fichas blancas y fichas negras. Y entonces las utilizan para hacerle pagar karmas o deudas a otras personas. Y esas personas ya no, pues definitivamente ya no hay nada que hacer. Pero el hecho de que ustedes estén aquí, ya quiere decir que hay algo de querer cambiar. Ven algo, y si no, no estarían aquí. Por ejemplo, en un psicópata, ¿qué pasa? Ah, no, él ya está enfermo. Ya no hay Ya nada que hacer. ha cristalizado. ¿Qué es lo que pasa? Los psicópatas. Y todas estas personas neuróticas, por ejemplo, una persona neurótica. Esa persona neurótica es una persona que poco a poco va empezando a la ira a acrecentarse, y no ha hecho nada, no se siente arrepentido, sigue aumentando, y se convierte en un Ya no le interesa. ¿sí? ¿no? Psicópata, ya no pueden ni le hablan, ni le pueden decir nada, neuróticos, y ya porque no han alimentado, o sea, han visto la ira, pero no la siguen alimentando. Inclusive hay gente que le gusta tener ira. Necesitan la ira para esconder su navidad, su pobreza, su crueldad. En las empresas hoy hay muchos patrones así, que viven gritando, haciéndole mala cara a los otros, ni les dan la cara, haciéndose respetar de esa manera, supuestamente. Eso no es respetar, le tienen miedo. Y la gente le tiene miedo porque necesita su trabajo. Pero que respeto no le tienen. Inclusive salen a hablar y que se cree y denle la oportunidad si no de pronto le sientan la mano. Porque esa es una manera de crear un falso sentimiento o de respetabilidad que no es. ¿Qué sensación tengo que sentir en realidad para saber que yo me estoy observando? Para que saber que sí me estoy observando. Muy buena pregunta. muy ¿La buena puedes pregunta. repetir? No, ¿Que no lo oyen? Para que la escuchen. ¿Qué sensación tengo que sentir para que en realidad yo sepa que me estoy observando? Que ella dice, por ejemplo, que qué debo sentir, cómo debo, o sea, darme cuenta que sí me estoy observando. Resulta, y es una pregunta maravillosa, que es de un niño. Resulta que uno cuando observa realmente, inicialmente uno lo hace mal, porque no está preparado. Esto es un trabajo que hay que realizar. Uno porque le dicen realícese, arrepiéntase, no. Uno tiene que hacerlo. Y la pregunta de ella es muy importante, porque cuando uno empieza a observar, siente una alegría. Algo nuevo está sucediendo en uno, algo nuevo. Cuando uno observa, obviamente que ya más adelante, cuando uno empieza a practicar esto, uno ve el agregado y siente una sorpresa y un dolor en el corazón, hasta angustia, porque lo ve. Pero inicialmente la pregunta que la niña hace, ¿cómo sé? Es porque uno empieza a darse cuenta. Por ejemplo, si ella, o pasa una escena de esta, por ejemplo, con una amiguita de ella, la ofende. Ella siente ira, pero si ella se va a reflexionar y empieza a darse cuenta que ella siente ira porque le afectó su amor propio, su orgullo, su vanidad, y empieza a darse cuenta que esos defectos pues le están haciendo mucho daño, ahí es algo nuevo. Ya empieza a abrir otros canales, empieza a observar. Ahí empieza a observar quién mandó este defecto. Y eso es algo muy importante. O cuando uno empieza a observarse y le aflora un defecto y uno lo ve, lo percibe inmediatamente, es algo nuevo, es diferente. Es como cuando uno va de viaje y ve algo que le impacta. Sabe que está viendo algo que nunca ha visto, que lo impactó. Es igual, cuando uno dirige la atención es igual. Así sucede en la vida diaria. Uno puede estar en barrios de mala calidad,
que uno no iría. Por ejemplo, ¿quién iría a una calle del Cartucho, una favela, o sitios ahí donde atracan, roban? Nadie. O si se va cuidado. Y nosotros no lo hacemos psicológicamente. Psicológicamente nos metemos en barrios horribles. ¿Cuándo? Cuando cogemos a un pobre parroquiano nuestro, un amigo, un familiar, y empiezan a insultarlo. Este desgraciado, ojalá me tiene que pagar, que Dios se acordará, existe la justicia divina, que le caiga el rayo. Todo eso uno coge y empieza a mandarle todo eso. Eso es odio, y uno se mete en las profundidades más tremendas de nuestro ser, de la mente. Y allí coge a una persona, y lo mismo se puede meter a un bar, se puede meter a diferentes partes, así como en el mundo físico. Uno se mete, o puede meterse en barrios elegantes, en nuestro mundo interior también lo hacemos. Tenemos que vigilar eso. ¿Dónde estamos nosotros? Porque si estamos mal acompañados, con yoes, defectos, de mala compañía, pues obviamente que vamos a pasar mal. Y nos vamos a hundir, vamos a empeorar nuestra conciencia. Muy buena la pregunta. O sea que es posible que uno nace con esos agregados y uno mismo los puede, o sea, uno mismo los potencia. Ellos están tal vez ahí y es el trabajo tal vez, no negarlos porque existen, sino lo que tú decías, no permitirles que progresen, Que sigan creciendo. O sea, no es que estén en el aire y uno los, No. están en uno. O sea, uno tiene que aprender a vivir tal vez con eso. Y es como a pararlos. Lo que usted dice tiene algo de verdad. Uno nace con los defectos, no nace. Uno nace puro. El niño bonito que mira alegre, que inspira confianza, que tiene la conciencia pura. Por eso el niño inspira quererlo, inspira acariciarlo. Porque la conciencia, la parte de Dios está libre ahí. A medida que vamos creciendo, que se nos cierra la fontanela, que se va formando la personalidad, estos agregados se van metiendo en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo, se van haciendo uso de nuestros centros de la máquina humana. A medida que se va fortaleciendo la personalidad. La personalidad se forma de los 0 a los 7 años, inclusive con ciertos fenómenos a nivel genotípico en el vientre materno. Por eso, por ejemplo, le hablaba a Adrián de qué se hizo. Para que ella empiece a recibir son impresiones favorables, bonitas, porque eso alimenta al niño, que escucha Mozart, que escuche y que vea, por ejemplo, en este caso, que un familiar lo vea como un proceso natural, porque es que nosotros no tenemos por qué sino verlo naturalmente. Entonces esas impresiones fuertes afectan al niño. Por ejemplo, cuando una mamá ha sido golpeada por el esposo, ha pasado necesidades, hambres, humillaciones, el niño nace con ciertos problemas de piel, casi siempre, la psoriasis o enfermedades de otro tipo de temas, porque la piel es de la parte emocional. Entonces, si la mujer se cuida mucho en su embarazo, por ella, porque la mujer en el embarazo, en las sociedades altas, es la número 1, porque son 2 seres ahí. Entonces hay que respetarla tremendamente, que ella tenga las mejores impresiones, la mejor alimentación y tenerla como una reina, porque está generando un nuevo ser que va a venir con nosotros. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros en la medida, de acuerdo a la familia también, porque si uno nace en una familia de borrachos, problemas, peleas, humillaciones, gritos, pues obviamente uno se convierte en una personalidad también agresiva, o también se puede convertir en una persona complejada, tarada, lleno de taras, porque muchos papás humillan mucho a los hijos. Usted no sirve para nada, le dan sus coscorrones, quite de ahí, usted porque no estudió, usted es un bruto, y ese niño se llena de complejos, de taras. Y después tiene que el hijo le ayude. ¿En qué? No tiene las herramientas, sobre todo esos valores eternos, que son los que nos podrían dar el impulso para surgir, no solo la parte física, sino también la parte espiritual. Entonces es buena su pregunta, pero también es buena. A medida que se va formando la personalidad, uno tiene que trabajar sobre eso. Pero como nosotros no entendemos, en la medida que vamos observando esto también se necesita una persona que tenga madurez, que haya vivido, que se haya dado cuenta de la vida, porque una persona muy inmadura esto no lo entiende casi por lo general. A mí me llevó la doctrina muy temprano y no. Ya después de que supe qué era el dolor, el palo que me dieron. Con respecto a la pregunta que hace Giovanni, cuando dice que nosotros debemos aprender a vivir con el agregado psicológico, ¿puede aclarar esa parte? Sí, no. O sea, la gente, la mayoría de nosotros ya nos acostumbramos, en cierta manera, entre comillas, no es que nos acostumbremos mucho, porque por eso la relación de pareja es tan difícil. Eso ya, cuando uno empieza a convivir, empieza a ver las garras del uno y del otro. Entonces, es difícil. Pues uno tiene que, no es acostumbrarse, es precisamente arrepentirse y tratar de trabajar internamente.
porque eso es lo que pasa con la humanidad, ya prácticamente nos acostumbramos. Y, A ver, bueno, muertos. Orlando, a ver si nos hace una claridad sobre las relaciones interpersonales, porque si uno va a nivel de empresa, generalmente lo que se hace ahí es como fortificar los agregados, ¿no? O sea, no actúe mal con tal persona porque tal cosa. Sí, me da miedo. Una claridad sobre Ah, sí, claro. Sí, está muy bueno también. Es que resulta que por eso hablaba de la personalidad astuta, zorra, de la personalidad camaleón, que se adapta a las circunstancias de acuerdo a los intereses personales, casi siempre en función del dinero. Por ejemplo, uno ve en una persona donde puede ganar plata, entonces uno es muy amable, muy atento, le parte patillita, le da un pico. Es un chiste. Entonces uno lo atiende súper bien, porque sabe que le va a aportar. Pero llega alguien todo bien parado, vuelto nada, que no le va a servir ni le va a aportar nada, pues uno Lo ignora. Bueno, la personalidad de nosotros actúa siempre con intereses, bien sea emocionales, porque cuando le gusta a una mujer, alfombra. Y cuando ya no le gusta, quita la alfombra. Lo que decía ahorita hablando de la persona que uno crece muy puro y va consiguiendo esos yoes. ¿Sí? Entonces, No los va consiguiendo. o sea, Esos están ahí. No, ¿No? ya le explico más bien. digo yo los va consiguiendo porque, por ejemplo, uno como padre de familia comete cualquier cantidad de barbaridad de errores a la crianza de sus hijos. Uno no aprende a criar a sus hijos. ¿Por qué? Uno tiene sus hijos y le quitan el juguete y llega llorando. No se deje, quítele ojo. Si va y me pega, no se deje, déjele también su galletada. ¿Sí? Entonces uno mismo, al mirar todas estas reflexiones, uno mismo va creando como unos mostricos en ellos, que son los que los deben de dar como... Bueno, en gran parte, miren, lo que pasa es lo siguiente, porque de pronto les ha faltado esta conferencia de lo que son los misterios de la vida y de la muerte. La personalidad como un ente estereotipado es una energía más bien como que sirve de puente de un vehículo ahí en mi conciencia. Resulta que todos estos agregados psicológicos, cuando nosotros nacemos, el niño está puro, no se pueden manifestar en el cuerpo porque no está el vehículo de expresión. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos fortaleciendo, vamos formando la personalidad, se van ingresando estos agregados que hemos formado. Y lo que dice Julio es que, por ejemplo, usted como papá vaya a sacarle el ojo y si encuentra uno más, pues sáquenle el otro también. Entonces, le va incrementando ese odio, esos rencores, esos odios. Obviamente que también se gana un karma tremendo ahí, pero le está incrementando lo que él ya tiene. Porque si es un niño puro, que no tiene defectos de tipo psicológico, usted le dice, vaya a sacarle el ojo y le dice, no, yo no puedo hacer eso, no sea cruel. Pero el niño, en ese momento, como está diciendo el papá, tiene odio, tiene dolor, entonces dice sí, entonces eso no está causando más daño porque está fortaleciendo más el agregado. Pero tenemos que tener en cuenta que todos nosotros, por eso nacimos aquí, porque tenemos los yoes defectos, tenemos que trabajar. Estamos en un planeta muy duro, muy difícil, pero es porque nosotros no hemos hecho lo posible de salir de aquí. No hemos hecho lo posible y nos hemos acostumbrado de cierta manera, hemos alimentado el agregado, no hemos trabajado sobre el agregado psicológico. Exacto, uno no trabaja sobre esos agregados por eso, porque hasta ahora, por lo menos, en mi caso, hasta ahora estoy viendo esta doctrina y he encontrado muchas cosas que uno no encontraba en otros lados, ¿sí? A uno, de verdad, uno de pequeño en la casa, uno del papá llega uno en la casa llorando por ahí sin el lápiz y decía, tome otro par de vueltazos encima para que ese pendejo y mañana llegue con el lápiz. Sí, eso es verdad. Entonces, en vez de ayudarle a uno como a superar los problemas, Lo hunden a uno más. lo meten a uno más entre el agua, ¿sí? Sí, eso es verdad. Pues, no sé, la reflexión que me llegaba ya en proceso de ser padre es que uno con tanto agregado y colocarse en la misión de ser educador de una persona que llega sin agregados, qué cuestión tan difícil es poder hacer esa observación si uno no se ha observado y poder observar a su hijo que en teoría llega sin agregados, que o sea es supremamente complicado porque Eso está muy bien. poder uno valorar, o sea, eso
y a la vez tener la misión de educar, sabiendo que más bien el maleducado es uno. O sea, es un contraste. No, pero es complicadísimo. tremendo, sí es verdad, pero es muy buena reflexión. Si nosotros hiciéramos esa reflexión, pocos teníamos hijos o nos prepararíamos para ser papás. En este caso, lo que usted dice es una gran verdad. Uno no puede educar si no está educado. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno tiene que empezar a educarse, autoeducarse, para poder educar. Y uno educa es con el ejemplo, no con la palabra. Usted puede coger un hijo y pegarle una vaciada, pero el niño, por ejemplo, usted porque está mentiroso, usted porque dice mentiras, y llegó al cobrador, ya ve que yo no estoy. Entonces el niño ve, yo lo quiero mucho, ay, yo no quisiera que le causara daño, de pronto cualquier cosa el niño dice, quite aquí, pum, pero el niño queda desarmado. O ve al papá todo lleno de angustia, la mamá llorando, y dice, pero no, empieza a ver que es un ser débil. Él no lo manifiesta en palabras, pero sí en obra. Por eso es importante que nosotros empecemos a autoeducarnos para poder educar. Es decir, no hay otra manera. Uno no puede dar falsos ejemplos. Uno no puede tomar falsas actitudes de creer que uno no. Los defectos estos que tenemos en nuestro interior afloran en cualquier momento, en cualquier instante. Nos traicionan. Sí, nos traicionan. Este trabajo es muy personal y alguien, digamos, puede hacerlo por otro, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas que dicen que de ciertas sectas, que dicen que un maestro se sacrificó y que ya, digamos, ellos tienen derecho a vivir en los mundos superiores y esto porque ya otro hizo el trabajo supuestamente por ellos? ¿Se puede en algún...? No, sabemos muy bien que no, que es un trabajo personal, con mucha voluntad, con mucho sacrificio, con esfuerzos, super esfuerzos, muy individual. Los maestros nos pueden ayudar, a guiar, pero que un maestro va a desintegrarle a un defecto. Mucha gente dice que, por ejemplo, que el Cristo se sacrificó por nosotros, que allá fue en la cruz por nosotros y que nosotros ya merecemos el cielo. Entonces, cualquier persona que analice así por encima, se dará cuenta que el Cristo sí se sacrificó por nosotros, nos enseñó el camino. Pero si hubiera sido así por nuestros defectos, entonces ¿por qué nosotros seguimos con ira, con envidia, con guerra? ¿Sería que él fracasó? No, lo que pasa es que la mente mediocre, cobarde, la mente media, no se quiere entregar a su trabajo, no quiere asumir las responsabilidades de lo que hemos hecho. Porque ¿quién de nosotros puede decir que no tiene ira, que no tiene envidia, que no tiene vanidad, que no tiene orgullo? Puede decirlo, sí, porque yo he visto personas que son mitómanas, y esa mitomanía hace que el cerebro se dañe, y esas personas pueden causar mucho daño. Uno tiene que ser muy sincero, uno tiene que darse cuenta que en realidad no es un ángel. Uno tiene que demostrar con hechos. Un maestro, como le hicieron a Hitler, se le presentó un superhombre, pasaba paredes, levitaba, tuvo cantidad de poder y le demostró, mire, eso es el superhombre. Usted lo que está diciendo son solo mentiras, son solo palabras. Por eso Hitler dice que el superhombre es cruel, y él tuvo terror, miedo. Entonces, una persona que trabaja lo demuestra con hechos, no con palabras. El que dice es que yo soy tan bueno, es que yo hice, es que yo no sé qué. Yo voy a hacer una obra de caridad, pero que ojalá usted no sepa. Cosas, hipocresías, falsedades, y todas esas cosas que el agregado se esconde. No, uno debe ser sincero. Y si uno no se le puede esconder a nuestro Padre, a los seres superiores, ¿por qué no? Sí, que si nos puedes desglosar un poquito mejor lo que es negación y represión, para que no caigamos en la represión. Sí, muy buena pregunta también. Resulta que hablaba de que la represión es cuando un yo reprime a otro. Por ejemplo, el patrón, hablemos de la empresa. Llega el patrón y yo pues obviamente necesito mi trabajo, necesito mi sueldito, porque tengo que alimentar un poco de chinos que tengo, la familia, esta. Entonces llega el patrón y le pega su vaciada. A uno le puede dar ira, pero uno no le levanta la mano. Y no, sí, señor. Y así usted internamente. Entonces es porque el miedo, el yo del miedo tapó la ira. Entonces es una represión, un yo, otro yo, otra parte de nuestra mente tapando a la otra, por miedo. Pero si una persona que está trabajando, que quiere observarse a sí mismo, empieza el patrón a insultarlo, él empieza a observar su mundo interior, empieza a darse cuenta que está siendo afectado su orgullo, su ira, y él empieza a observar y lo hace el trabajo interior de transformar la impresión para que nuestra esencia, la parte inmortal, no se hunda más. Él está trabajando, es una negación,
porque está trabajando por la esencia, por la parte inmortal, no por el agregado. ¿Sí? Nosotros casi siempre trabajamos es con los agregados, tapando el uno, tapando el otro. Muchas veces la vanidad hace eso, es charlatana para esconder su Navidad, el orgullo para llenarse de cosas, para esconder su Navidad. Sí, pero en ese caso de esa negación, ¿cuál sería el sentir, lo que estaría en ese momento proyectando la persona, en vez de decir, uy, no, qué miedo, de pronto me echa, mejor no reacciono? Y en el caso de la negación, ¿cuál sería ese sentir, ese pensamiento? Bueno, sí, ya sé. Lo que sucede, esto es un trabajo. Uno inicialmente puede hacerlo muy a medias. Es decir, yo lo perdono. Pero ahí está haciendo una mueca, pero está haciendo el ejercicio, pero en realidad a medida. En la medida que este sentido de observación se va aumentando en nosotros, la persona siente amor hacia lo que empieza a aplicar el primer postulado crístico: recibid con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Ahí empieza a transformar la impresión. El ejemplo que ponía del Buda. Entonces ya la persona tiene conciencia. La conciencia es que empieza a interponer ante la vida, no la personalidad ni los agregados. Pero eso es con base al trabajo. La confrontación lógica, para uno hacer que un elemento inhumano pierda fuerza, nace no de un concepto mental, de un chispazo del corazón, de comprensión. Y eso es producto del trabajo. Porque uno no puede, hay gente que dice, por ejemplo, si tiembla, yo guardo aquí la tranquilidad, miren, si está temblando, háganme un favor, así por orden de edad, van saliendo. Espere que tiemble. Entonces, es igual, uno no puede decirle a la gente, si lo ofende, ría. No, porque eso es una mueca de mal gusto. Pero si uno va trabajando, la conciencia se va desarrollando y eso no lo toca a uno. Inclusive la persona puede sentirlo y le da vergüenza. Se retira. Se da cuenta que está siendo abusivo, que el yo, uno descubre. Como uno descubre su yo, también lo ve el yo del otro. Y cuando un yo descubierto, se esconde en los diferentes niveles de la mente. Entonces la persona siente vergüenza. Pero eso es un estado superior. Eso lo hacen los maestros. Gente que no está ya en nosotros, que le pega, que le saque uno, que le saque el otro. No, nada de eso. Ya está. Bueno, Lito, sería bueno citar el ejemplo de Gandhi cuando esas dos anécdotas donde el profesor... El profesor, sí, es que... Y lo del Buda, aclararlo, porque tú lo mencionaste, pero en esta conferencia sí. no vimos cuál es el ejemplo del Buda. Bueno, el Buda, él dijo en una ocasión, y eso fue verdad, él ya en su proceso, yo era un iluminado, le dice a la gente, si yo los he ofendido en algo, o he hecho algo contra ustedes, por favor, díganmelo. Se paró a alguien y lo insultó, lo escupió, y el maestro le dijo, Buda, le dice, si usted le lleva un regalo a alguien y ese alguien no le recibe el regalo, ¿de quién sigue siendo el regalo? Por ejemplo, usted me trae un regalo y yo no se lo recibo, sigue siendo suyo, es igual. ¿Qué quiere decir que él transformó? Llevó eso a la conciencia, no recibió las ofensas, no se sintió ofendido. Y lo mismo lo que dice, es muy importante lo que dice Iván con respecto a lo que dice Gandhi, pero esos son estados superiores. Cuando ese profesor Peter, que le tenía tanto odio, yo creo que ustedes lo han leído mucho, él le tenía mucho odio, y Gandhi, pues obviamente los hindúes en Inglaterra eran considerados como los sirvientes, como gente que no valía, y los ingleses, ustedes saben la prepotencia, la flema inglesa, y Gandhi era un abogado, él se graduó allá, pero siempre fue rechazado, lo miraban como algo, y como era un ser en cierta manera, por eso Mahatma quiere decir alma grande, él se sacrificó mucho para trabajar, para estudiar allá, el propósito de él era ser un buen abogado, pero todos estos fenómenos y todas estas cosas que él vio, todas estas injusticias, como el pueblo estaba siendo atropellado, cómo estaba siendo burlado, nació la parte interior de él para luchar, para trabajar, y resulta que había un profesor Peter, que le tenía un odio tremendo. Y el Gandhi, es de autoservicio, ¿no? Que iban por la comidita y cada quien buscaba su puesto. Y el profesor Peter estaba en una mesa y llegó Gandhi con su platico ahí al lado de él. Como le tenía tanto odio, hasta aversión, dice, oiga, alumno Gandhi, ¿usted no se da cuenta que un marrano y un pájaro no pueden sentarse en la misma mesa? Entonces llega y dice Gandhi, bueno, yo me voy volando a otra mesa. Ese es el pájaro. ¿Por qué?
que son respuestas muy inteligentes. Uy, sí. Es como también aquí un político también salió con una respuesta muy bonita a alguien que iba por la calle y entonces se encontraron los dos y le dice, yo no le doy la acera a un ladrón. Y el otro le dice, yo sí. Son respuestas. También la otra de Gandhi es la del examen. El examen llega a Gandhi, pues claro, yo sabía, lo único que le tenía, Gandhi era muy inteligente, o sea, era un tipo pilo. Pasaba unos exámenes maravillosos y vio que era de Gandhi y llegó y lo vio y le dijo, idiota, le escribió. Dice, profesor, usted me la firmó, pero no le puso la calificación. O sea, son salidas muy inteligentes. Pero ya son de seres superiores, porque uno puede responder de esa misma forma o sea, ya con la angustia del agregado. Sí, uno por lo regular reacciona. Esas son acciones superiores. Un ser superior acciona, o sea, trabaja de acuerdo a su esencia. Nosotros es con la violencia del agregado, del herido. Hablando de estos ejemplos y decías que, pues no sé, que una parte del agregado es el sarcasmo, pero no sé, ¿ese es humor o es sarcasmo lo de...? ¿Lo de Gandhi? Sí. No, es que eso fue verdad. No, sí, yo sé, pero no, él lo hacía pero por estado de conciencia, porque es que, lógicamente, como se estaba No había observando, mala intención. como estaba mirándose a sí mismo, él sabía que no era ningún marrano. Más bien tenía actitudes de ave, porque quería volar, quería salir. Y el otro, con esas respuestas que le daba, pues era un marrano. Por eso le dicen que voy volando y deja el marrano ahí quieto. Y le escribió idiota. Pero los marranos no vuelan. ¿Cómo? No, sí, pues ya creo que para cerrar no sé si hay alguna otra pregunta. Aunque también hay otras partes de Gandhi que no me acuerdo ahorita, pero hay otras fundamentales. Esa aclaración que Giovanni me parece importante. Una persona que incluso me lo cuestioné en alguna oportunidad la misma inquietud que tiene Hable Giovanni. un poquito más duro que este está siendo grabado. Una pregunta que hizo el cuestionamiento que se hace Giovanni con respecto a Gandhi, le hice en alguna oportunidad y aparentemente eso puede sonar como de una forma irónica, como una reacción, como una burla, ¿no? Viniendo de un ser de esto, entonces lo pone a la aclaración que usted. No, porque es tipo superior. Es que es tipo Una octava superior. Cuando es una octava de tipo superior, cuando es una octava de tipo superior, por ejemplo, usted de pronto lo ofenden y responde en un estado de inteligencia sin odio, entonces ¿qué pasa? Que la otra persona se retira, se siente, Lo capta. sí, se da Además lo cuenta. hace sin odio, es que Estando en el sabemos mismo nivel. si es con odio, con el defecto, ¿cierto? Y otra cosa que Gandhi lo hacía era con una forma natural, espontánea, no lo hacía con odio ni nada, porque él seguía saludando al marranito igual. Le fluía inmediatamente, ¿no? Un nivel superior al mismo Sí, eso es otra escala muy superior. Cuando dice que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Uy. Eso obviamente que nosotros tenemos que saberlo comprender. Y muchas veces dentro del agregado nuestro, el agregado a veces quiere hacer la de inteligencia. Y no, el agregado no tiene inteligencia, es astuto. Y entonces, lo que muchas veces podemos es producir algo peor, una respuesta contraria a lo que uno espera. ¿Por qué la doctrina gnóstica hace tanto énfasis en la parte psicológica y no como otras doctrinas, digamos, que más se van por la mística simplemente o algo así? ¿Sí? ¿Por qué el énfasis en la psicología? Es importante porque es que resulta que para que nosotros, la doctrina, todo conocimiento universal se fundamenta en 4 columnas: la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Para que una persona pueda nutrir esa esencia, pueda hacer un enlace, una unión de estas 4 columnas, su epicentro tiene que ser la psicología. Una persona que empieza a trabajar sobre sus defectos, empieza a adquirir conocimiento, sabiduría. Por eso decíamos que la observación aumenta el conocimiento. Entonces, cuando una persona empieza a limpiarse el corazón, por ejemplo, vemos el maestro Samael, para que escriba esas obras de alta filosofía, astrología, medicina, maya, de hecho, él escribió de todo. Una persona común y corriente, intelectualmente no puede hacer eso. Eso ya viene con valores internos. Entonces, por eso nosotros aplicamos ese postulado del Evangelio que dice: buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Buscar el reino de Dios es buscar la purificación de nuestro corazón. Una persona llena de odio,
llena de pereza, de egoísmos, es una persona bruta. Y una persona bruta le falta inteligencia, es cruel. Una persona inteligente es amorosa. Entonces el amor es la que une todo. Por eso nosotros hacemos hincapié de la parte psicológica, que nos sirve muchísimo para ayudar a la humanidad, y no aprenderse uno de memoria la Biblia intelectualmente cuando ellos ni siquiera se conocen a sí mismos. Gracias. Está primero el interior. Dentro de las obras del maestro, ¿cuál nos sugeriría Blandito estudiar que enfoque este tema que estamos viendo? La didáctica del autoconocimiento es muy buena porque él explica acá, aunque todas, porque es que mire que la educación fundamental es necesaria. Quizás fue el libro que me hizo llegar aquí a esta doctrina. Empecé a darme cuenta de todos los desajustes de la educación y nosotros no nos estamos educando, sino estamos siendo programados. Es maravilloso. Otro que es la psicología revolucionaria, la didáctica, el autoconocimiento, bueno, yo diría que todo el mundo. Pero esencialmente nosotros no debemos convertirnos tan intelectuales de la doctrina, sino estudiar un párrafo del maestro y entrar en meditación. Y cuando uno comprende, entiende o vive, aunque sea un párrafo del maestro, las respuestas son maravillosas. Todos los maestros persiguen un fin último, ¿cierto? Todos van encaminados hacia el mismo horizonte. La diferencia puede radicar en la forma en cómo se llega a ese lugar. Todos los maestros utilizan de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a su, no sé, a su momento, a su misión, un camino distinto. Y ya es, no sé, opcional de cada persona decidir por qué camino coge. Pues no es tanto de uno, no es tanto de uno. Uno tiene un rayo particular, individual. Hay maestros de la medicina, hay maestros de la fuerza, como el maestro Samael, hay maestros del amor. Y eso también, eso de acuerdo con tu trabajo, con tu rayo, vas buscando el camino. Por ejemplo, la maestra Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, la mártir del siglo pasado, una mujer maravillosa que escribió la doctrina secreta. Y si se ve, bueno, escribió unos libros maravillosos y entrega esta doctrina en forma filosófica, que es una manera. Martin Lozan Rampa, que yo creo que lo han escuchado, da esta misma doctrina en forma de novela. Y enseña todos los poderes, todo. El maestro Krumheller, el maestro Viracocha, entrega esta doctrina por medio de la medicina. Y así cada quien, no es que uno quiera, sino que uno va como cogiendo el camino que uno le corresponde. En la medida que usted va encontrando su vocación, su trabajo interior, se va canalizando, lo va ayudando a su madre interna y lo va ayudando a que cumpla su labor, su misión, mientras uno quiera cambiar. Bueno, pues de todas formas, muchas gracias. ¿Qué es lo que me decía? Una invitación a lo que hacemos en Semana Santa. Ah, sí, pues es que como esto está grabado, queremos que también pasar el informe a todos los hermanos de Centroamérica, México, los personas que van a ver este video, para comunicarles que aquí, como vemos, hay aproximadamente unos 40, 50 personas, 35, no sé exactamente, pero todos hacemos casi este trabajo cada año, trabajos de elementoterapia, trabajos de medicina práctica, hacemos trabajos que contactamos con la naturaleza para poder vivir la doctrina y como pueden darse cuenta con medio de esta conferencia buscamos que aumentemos nuestro sentido de observación psicológica y siempre fieles a la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor. Es una invitación para aquellos que quieran venir a acompañarnos cada año en la Semana Santa. Ustedes saben que es la Semana Mayor, donde precisamente el Cristo, la sustancia crística universal, se crucifica en el planeta para darnos vida en abundancia. Ese es el sacrificio del Cristo, siempre amor, sacrificándose por nosotros. Entonces, en pequeña escala, en lo que la divinidad nos ayuda, tratamos también de prestar esta ayuda a quien de verdad lo permita y que la divinidad nos ayude para seguir con esta misma labor. Muchas gracias a todos, de verdad que les agradezco por sus preguntas y por todo, muy amables.